¿No les da curiosidad el cómo en la saga Volver al Futuro nunca alteran el futuro? De hecho, Emmett Brown, el ingenioso doctor que creó la máquina del tiempo, junto con su fiel asistente Marty McFly, lo que buscan es precisamente evitar los cambios accidentales que hacen al viajar al futuro o al pasado con el DeLorean. En la primera película, Marty hace que sus padres no se conozcan y debe revertirlo. En la segunda provocan que Biff, el bravucón del pueblo, se haga rico y deben revertirlo. Y en la tercera, el Doc causa su propia muerte desde el pasado, así que deben revertirlo también. De cierta manera, la línea temporal original de Volver al Futuro es, por así decir, la línea temporal perfecta. Y esto es a nivel argumento. Pero cuando me pongo a pensar en por qué está hecho de esta manera, la respuesta que me llega es que con esta saga de 3 películas, el director y escritor Robert Zemeckis nos quiso hablar de una cuestión muy sencilla, pero a la vez muy poderosa. Nada más y nada menos que el aprender a aceptar nuestro presente. Tan solo piénsenlo, aun cuando el extravagante Dr. Brown es el propio creador de la máquina y Marty McFly tenga mucho cuidado en cada viaje, todo ello no evita que los dos generen un gran caos cada vez que se aventuran al pasado o al futuro. Y esto nos da el mensaje de que para los protagonistas, muchas veces lo mejor es solo vivir el presente. Pero para explicar bien esto, quisiera revisar una por una las 3 películas de esta increíble saga de ciencia ficción. De esta manera, cuando terminemos el análisis, estoy seguro de que todo nos quedará mucho más claro. Sin mucho más por agregar, yo soy Kirianic1315 y en esta ocasión hablaremos de cómo la saga de Volver al Futuro nos da una lección acerca de aceptar el presente. En la primer película, Marty vuelve al pasado por accidente y tiene que buscar la ayuda del Dr. Brown para regresar al futuro. Sin embargo, este retorno empieza a tener complicaciones cuando Marty conoce a Lorraine y George McFly, su madre y su padre, pero desde el pasado cuando eran jóvenes, lo cual da paso a algunas de las situaciones más icónicas y divertidas de la película, como la propia madre de nuestro protagonista insinuándosele desde el pasado, o cómo olvidar cuando Marty se hace amigo de su padre y lo enseña a ser valiente, de tal manera que convence a este de que confronte a Biff, su bravucón. Pero a pesar de estos efectos positivos, la presencia de Marty en el pasado genera caos, ya que provoca que su madre y su padre no se conozcan y que por lo tanto él no nazca. Todo ello sin que su misión fuera realmente cambiar algo en el pasado. Esta película nos muestra que aún sin buscarlo, la presencia de Marty en el pasado genera grandes consecuencias en el presente. Este es básicamente un efecto mariposa en el que los más pequeños cambios en el pasado generan verdaderos estragos en el futuro. Planteado esto, ¿se imaginan si Marty hubiera viajado al pasado con otro tipo de ideas? Quizás ideas como las de enmendar algún error o vivir experiencias que en su pasado original no pudo vivir. Bien, este tipo de cosas se han explorado en otras películas. Por ejemplo, la bien llamada El efecto mariposa, donde vemos que el protagonista, Evan Trebon, tras notar que tiene habilidades para viajar en el tiempo, decide usarlas para estar con la chica que amaba en su infancia, Caleigh Miller. Pero cada vez que intenta esto, genera trágicos eventos para él mismo, para Caleigh o para sus amigos.
Es por esto que la película termina con Evan proyectándose al pasado para molestar a Miller, y de esa manera que sus caminos ya no se vuelvan a cruzar, generando así un mejor final para todos. Tenemos entonces que estas películas nos hablan de que la idea de viajar al pasado para intentar arreglar algo que hicimos mal no es algo que termine bien. Y es que hay que pensar que a cada momento lo que decidimos está determinado por nuestras circunstancias y por lo que sabemos en ese momento. Y es por todo esto que no podemos juzgar nuestros errores del pasado con una visión del presente. Pero si tuviéramos el DeLorean, ¿no sería tentador ir a ver qué tal nos trata la vida en el futuro? Pues bien, la segunda parte de esta saga aborda esto brevemente. Esta entrega nos lleva a una nueva aventura con el Doc, Marty y la novia de este último, Jennifer, ya que el Dr. Brown les advierte a ellos que los hijos que tendrán están en peligro, por lo que todos juntos viajan al futuro, hacia el 2015. En este futuro distópico hay patinetas voladoras y ropa ajustable, lo que es raro porque creo que lo más importante de nuestro 2015 fue que estuvo el auge del Geometry Dash, que sí es un juegazo. Volviendo a lo nuestro, lo que quiero remarcar de esta película es un momento muy conciso, ya que la misión de los protagonistas era simplemente evitar que el futuro hijo de Marty fuese arrestado por una acusación injusta de Griff Tannen, el nieto de Bill de la primer película. Pero todo empieza a complicarse cuando Jennifer acaba llegando a la futura casa que tiene ella con Marty, y ahí empieza a darse cuenta de que en el futuro tienen grandes problemas, como graves accidentes o crisis que han hecho a la familia infeliz. El ver esto le provoca un desmayo por el cual Doc y Marty deben ir a ayudarla, y es cuando esto pasa que el Bill del futuro, quien los ha ido siguiendo, aprovecha para robarse el DeLorean e ir a 1955 para dar a su yo del pasado un almanaque futuro con todos los juegos deportivos desde 1950 hasta el 2000. Y gracias a esta información, que vale millones en apuestas, cuando Doc y Marty vuelven a 1985 está todo muy cambiado y sombrío, ya que Bill se ha vuelto un magnate que ha transformado a Hill Valley en un valle criminal donde nuestros protagonistas ya no son recibidos. Gracias a todo este problema, el Doc y Marty deben volver a 1955 para evitar que el Bill del futuro le dé el almanaque a su versión del pasado. Pero les recuerdo que para mí gran parte de este problema no es solamente del lado de Bill, que es el villano de la historia, sino que gran parte del problema también surgió por el desvío que tuvo Jennifer al no saber sobre los viajes en el tiempo y tomar una decisión arriesgada al acercarse para escuchar sobre su propio futuro. Creo que este tipo de cuestiones pueden explicarse mejor con estas preguntas del estilo: si pudieras saber la causa de tu muerte, ¿elegirías saberlo? Y en general creo que la mejor respuesta es que no. Hay cosas que uno está mejor sin saber, porque si por ejemplo me dijeran que voy a morir en un accidente provocado por un auto rojo, cada vez que viera un auto rojo me pondría en plan destino final, pensando si chocará contra un poste eléctrico y el poste caerá sobre el agua se electrifica y al hacerlo poncha la llanta de una bici cargada con clavos y esos clavos me desfiguran la cara. Y bueno, creo que este fue un ejemplo bastante drástico, pero se entiende la idea. Divagar sobre nuestro propio futuro no nos va a llevar a nada porque no sabemos lo que va a pasar. Intentar predecirlo todo solo nos volverá ansiosos e inseguros. Y por todo ello se reitera el mensaje de la saga:
es mejor vivir el presente. Ya con todo esto, hemos visto que no es muy bueno enfocarse en el pasado o en el futuro, sino que debemos poner nuestra atención en el presente. Y es sobre este mensaje que la tercera parte de estas películas añade un poco más. Y es que esta película nos habla de vivir el presente de una manera activa, en vez de siempre quedarnos en nuestra zona de confort. Y ahora les explico por qué. Esta tercera entrega comienza con Marty atrapado en 1955 tras de detener al Biff del futuro. Esto debido a que el Dr. Brown desapareció porque le cayó un rayo mientras estaba en el DeLorean. Pero entonces nuestro protagonista recibió una carta del Doc que ahora está en el pasado, más concisamente en 1855. Y pide ayuda para que lo rescaten, por lo que Marty va a ver al Doc de 1955 y juntos van a recoger el DeLorean, que como indicó la carta, estaba en una mina abandonada junto con instrucciones de reparación. Pero cerca de esta mina está un cementerio donde se encuentra ni más ni menos que la tumba del propio Dr. Brown, la cual dice que fue asesinado 7 días después de escribir la carta, por manos del bandido de la zona Buford McDuck, el bisabuelo de Biff. Con estos datos, Marty usa el DeLorean para viajar hacia 5 días antes de su muerte para rescatarlo. Sin embargo, lo que vemos aquí es que este Doc del 85 guarda cierta resistencia por irse, ya que en ese pasado ha conseguido toda otra vida donde no le va tan mal. Incluso hay una mujer, Clara Clayton, con la que comparte intereses como la ciencia y un gusto por el escritor Julio Verne. Y aunque al inicio se muestra inseguro respecto a darle una oportunidad, termina enamorándose de ella, algo que antes jamás le había pasado, y en general se la pasa muy bien en aquella época de los pioneros. Por ello es que cuando al final del filme Marty impulsa el DeLorean con un ferrocarril, el Doc no lo sigue, ya que prefiere quedarse con su amada y con su vida de 1885. Lo que hace que Marty vuelva a 1955 un tanto nostálgico, ya que a pesar de que ahora puede estar de nuevo con sus seres amados como Jennifer, está preocupado por la idea de que el Doc se haya quedado en el pasado. Pero entonces, en un momento de reflexión, escucha un tren, el cual llega de la nada y resulta ser una nueva máquina del tiempo donde viaja el Dr. Brown junto con Clara y sus hijos. Se le ve muy alegre ya que con su familia ha estado pasando por grandes aventuras, pero claro que recordó regresar a despedirse de sus buenos amigos, dejándolos a estos con una de las frases más icónicas de las películas y un perfecto cierre para la saga. Significa que tu futuro todavía no ha sido escrito, ni el de ninguno. Tu futuro es el que tú te formes. Así es que háganse uno bueno para los dos. Creo que el punto a destacar en este final es cómo el Dr. Emmett al inicio decidió quedarse en 1855, ya que este era un lugar donde él se encontraba bastante feliz, y el filme nos habla de que esto, aunque esté bien, nos deja con una sensación parecida a la de Marty, cierta nostalgia pensando en las aventuras que ellos vivieron juntos, y que al parecer ya no volverían a ocurrir. Pero la película termina con una nota alta en la última escena, cuando vemos al Dr. Brown junto con Clara y sus hijos. Y tras de que el Doc se despida de Marty, lo vemos activando de nuevo el DeLorean, en búsqueda de nuevas aventuras para él y su familia. Esta película me fascina porque a pesar de que el foco central sigue estando en Marty, se desarrolla más a nuestro querido Doc. Escenas como aquella en la que se desmaya tras un solo trago de whisky, a pesar de que se nos mencione a través de la comedia, nos hablan de que es una persona con cierta faceta retraída, en la cual ha pasado tanto tiempo enfocado
enfocado en sus experimentos, que ha olvidado prestar atención a muchas otras partes de su vida. Es por esto que cuando empieza a saber de Clara, le dice a Marty que es imposible que él se enamore. Sin embargo, ya al momento de conocerla, se da cuenta de que en verdad quiere estar con ella, y por ello terminan rechazando toda una vida en 1955 solo por estar con ella. Sencillamente abandonó su área de confort por estar a su lado, y ya al estarlo, volvió a abandonar ese confort al decidir continuar teniendo travesías en una nueva máquina del tiempo. De esta manera vemos que un mensaje muy importante en Volver al Futuro 3 es vivir el presente al máximo. Tener el valor de explorar nuevas facetas de nosotros mismos si es que tenemos la oportunidad, ya que es solo de esta manera en que lograremos, como dijo el Doc, formar un futuro que sea bueno para nosotros. Resumiendo, Volver al Futuro 1 nos habla de que no hay que enfocarnos mucho en el pasado, mientras que la segunda nos advierte de que pensar mucho en el futuro también puede ser algo que nos afecte negativamente. Y finalmente, la tercera nos habla acerca de vivir el presente al máximo. Creo que si llevamos estas tres ideas en la mente, podemos disfrutar mejor de nuestra vida en general. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado tanto como a mí me encantó el hacerlo. Recuerden seguirme en mis cuentas de X e Instagram, ya que por ahí subo contenido a menudo. Igualmente, si no lo han hecho, un like, una suscripción y un compartido al canal me ayudarían bastante, ya que todo este contenido lo hago por mi cuenta, desde el guión, las grabaciones y por supuesto la edición. Sin mucho más por decir, yo soy Kirianic1315, que pasen una excelente noche y recuerden que solo desde el presente se puede formar un buen futuro para cada uno de nosotros. Hasta la próxima.